Como siempre digo, es un placer poder compartir la palabra del Señor con la iglesia, con todos vosotros. Y esta mañana os traigo un salmo que hace tiempo que no meditábamos sobre un salmo y es un salmo muy interesante y muy importante. Y como siempre digo, que el Señor nos abra la mente, el corazón, para entender lo que el Señor nos quiere decir esta mañana y que lo pongamos en práctica. Es lo que siempre también comentamos, ¿no? Veo caras nuevas, luego ya tenemos tiempo de hablar con vosotros y como digo, siempre estéis en vuestra casa. Bien, ¿sabéis qué es lo peor de estar enfermo? Si alguno está enfermo ahora, actualmente, ¿qué es lo peor de estar enfermo? A veces no es la enfermedad en sí, que también, ¿no? Estar enfermo a nadie le gusta, sino no saber qué enfermedad tienes. Es decir, no tener un diagnóstico claro, conciso y preciso. ¿A que sí? A veces uno está enfermo y sí, se encuentra mal, pero lo peor es que no sabes lo que tienes. Y vas al médico y te hacen pruebas y más pruebas y no saben lo que tienes. Entonces, claro, no saber exactamente qué tienes es un desasosiego para el enfermo, primeramente, y un problema para el médico, ¿a que sí? Porque te hace pruebas y pruebas y ¿qué tendrá este hombre, no? Porque no puede empezar a dar un tratamiento correcto el médico. Claro, no, al no saber lo que tienes no te puede dar un tratamiento. Y si lo que te da un tratamiento es algo que está dando a palos de ciego, que se dice, ¿no? Sin saber muy bien lo que está haciendo, ¿no? Y por eso es tan importante, ¿no? Tener un tratamiento para mitigar o sanar la enfermedad. Pueden pasar días, meses o hasta años hasta encontrar la causa de tu enfermedad, ¿no? Loida podría hablar sobre ello y seguramente que alguno de vosotros también, ¿no? No encontrar lo que te pasa y sufrir no solamente días, sino meses y hasta años hasta que, gracias a Dios, se encuentra exactamente lo que tienes y pueden hacerte un tratamiento, ¿no? Por eso siempre nos dicen que cuanto antes se diagnostique la enfermedad, más posibilidad tendremos de salvarnos. Es evidente, ¿no? Es una lógica aplastante. Esta verdad también se puede aplicar espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, también se puede aplicar esta ley, ¿no? Cuanto antes reconozcamos y declaremos ante Dios nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras maldades, antes nos encontraremos sanados, gozosos y alegres a recibir el perdón de Dios. Con lo cual, de manera física, cuanto antes entendamos nos diagnostiquen, más rápido podremos salvarnos o aplicar un tratamiento. Y cuanto antes reconozcamos nuestro pecado y vayamos a los pies de Cristo, antes seremos sanados. Mirad, vamos a ver un salmo, como decía, que es el Salmo 32. Y es un salmo de David, es un masquil. Dice, la dicha del perdón. Este es el título del Salmo 32. Si me queréis acompañar. Son pocos versículos, con lo cual hoy no intentaré no ser alargarme mucho. Dice así el Salmo 32. ¿Lo tenemos todos? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Selah significa, pensemos un poco en esto ahora. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío,
mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Hasta aquí la palabra del Señor. Este es un salmo, es uno de los 7 salmos llamados de arrepentimiento, ¿no? También está el Salmo 6, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143, ¿no? Pero este también es un salmo de arrepentimiento, porque habla del arrepentimiento. Y no solamente del arrepentimiento, sino lo que viene después del arrepentimiento, que es el perdón. Es un canto de acción de gracias de un pecador, como el rey David. Esta mañana lo hablábamos, que es un pecador como nosotros, como lo eres tú, como son los que están fuera. Es un canto de acción de gracias de un pecador que ha confesado sus pecados a Jehová y ha obtenido el perdón divino. Por eso el título del título de esta predicación es Alegría al ser perdonado. Alegría al ser perdonado, a sentirte perdonado. Qué alegría más grande cuando después de haber pecado, porque todos somos pecadores, como decíamos esta mañana, y si no eres pecador, estás equivocado. Todos somos pecadores. Pero si el Señor te perdona, hay alegría en tu corazón, ¿no? Alegría al ser perdonado. Y primeramente vamos a ver del versículo del 1 al 4 el reconocimiento del pecado. Y esto es la base, es muy importante. Bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, ¿no? Aquí vemos claramente 3 términos de pecado, ¿no? Transgresión, pecado y iniquidad. Los 3 nos hablan de diferentes maldades que el ser humano tiene. Nos habla de que bienaventurados. Sabéis que la bienaventuranza significa felices. Felices. Bienaventurado es a una persona que es feliz. Las bienaventuranzas son exclamaciones de gozo que declaran felices o dichosos a una persona o a un grupo de personas, unas veces por lo que son y otras por lo que hacen. Hemos leído que el Señor cubre, ¿no? Nos limpia, cubierto su pecado o nuestro pecado. Es un término usado en el Antiguo Testamento con el significado de perdonar. Cuando Él nos cubre, quiere decir que nos limpia, nos perdona. Otra posible traducción, cuyos pecados han sido pasados por alto. Mira, en la carta a los Romanos, capítulo 4, Romanos 4, tengo aquí, versículos 3 y 6, dice así, Romanos, capítulo 4, 3 y 6. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No es por obras, es por la fe. Y entonces es por gracia, porque la obra ya la hizo toda Jesús en la cruz. Pero eso no quiere decir que nosotros, si creemos en Dios, no actuemos bien. Tenemos que seguir actuando bien. Pero ya no para cumplir la ley, sino por agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ya es por fe en el Hijo de Dios. Y Él cubre nuestros pecados, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y hemos leído que en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Y es que el hombre, nosotros, tenemos una cosa innata en el ser humano, que es el autoengaño. El autoengañarse. Es decir, que se miente a sí mismo. Mientras la mentira consiste en engañar a otro, el autoengaño es mentirse a uno mismo, lo que se utiliza para mantener falsas creencias o ilusiones a las que uno tiene afecto, ¿no? Uno se miente. No estoy tan enganchado al tabaco o a las drogas. No, es algo que yo puedo dejar cuando yo quiera. No estoy tan enganchado al alcohol. Yo lo puedo dejar cuando quiera.
¿Habéis oído esta frase alguna vez? El ser humano se autoengaña. No estoy tan mal, oye. No estoy viejo. Estoy madurito ya, ¿no? No estoy tan feo, sí, está feo, ya te autoengañas. Y eso ocurre también con el pecado. No quieres admitir el pecado. Porque el pecado es como declarar una mancha, algo feo, a Dios y también a la sociedad. Con lo cual, uno de los males que tiene el hombre es el autoengaño. El no reconocer su pecado, ¿no? Por eso el rey Salomón, que era hijo de David, ¿no? En Proverbios 28, versículo 13, dice, el que oculta sus pecados no prosperará. No prosperará, porque es un mentiroso, se autoengaña a sí mismo y no hay más cosa más necia que autoengañarte. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Por eso hemos leído en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque él cayó su pecado. Porque sabiendo que había pecado, cayó su pecado. Mirándonos al espejo, viendo que somos feos y sigue, dale que eres guapo. No, a ver, no, ya. ¿Me entendéis? Si tú ves tu realidad, no la niegues. No la niegues, ¿no? Mientras callé, el rey David experimentó en su cuerpo las consecuencias de no reconocer su pecado y cómo se consumía en su dolor y tristeza hasta que no fue confrontado por su maldad. Fue confrontado con su maldad y admitió su pecado ante el profeta Natán y ante Dios. ¿Sabéis cuánto tardó? Antes en la introducción he dicho que uno puede estar días, hasta meses, sin saber qué te pasa estando enfermo. Pues el rey David estuvo un año sabiendo que había pecado, ahora veremos el pecado, ¿vale? Pero estuvo consumiéndose, sus huesos se le secaban. Él se miraba al espejo y decía, pero qué falso soy. Soy el rey David y sé que he pecado y en cambio disimulo y aquí todo, no pasa nada, porque soy el rey, además, ¿no? Mirad, en 2 de Samuel capítulo 12, del 7 al 9, nos habla del relato, donde nos habla del pecado de David, ¿no? Y entonces ya sabéis que David se había acostado con Betsabé, porque la había visto desnuda. Él no estaba en la guerra, sino que estaba en el palacio, vio a aquella mujer, la codició, se la trajo al palacio, ya sabéis la historia que sí. Luego mató a su marido para disimular. Bueno, una historia bastante turbia, ¿no? Y entonces llega Natán, el profeta Natán, después de un año. Claro, ¿cómo llegaría este hombre, el profeta? Porque luego le voy a decir una cosa al rey David que a lo mejor luego me corta la cabeza, ¿no? Pero bueno, Natán se acercó a David, ¿no? 2 Samuel 12, del 7 al 9. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías, el Eteo, lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En el fondo, David había tenido, dice aquí el versículo 9, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y has hecho lo malo delante de los ojos de él? Tenemos en poco a veces la palabra de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Este es el gran dilema, siempre, de querer saber una cosa y luego no hacerla.
Tenemos mucho conocimiento, pero poca práctica. Y siempre digo lo mismo, hermanos. El que tiene la práctica sabe la teoría, porque si no, no podría hacer la práctica. Has tenido en poco la palabra de Jehová. Que no nos pasa a nosotros, que tengamos en poco la palabra de Jehová. Después del autoengaño, que esto es la clave, ¿no? De no autoengañarnos, de decirnos la verdad, viene la necesidad de confesión. La confesión. Confesar nuestros pecados, que nos cuesta mucho. Porque ya digo, a nadie le gusta pues sacar los trapos sucios. Y si son de otros, sí, pero de uno mismo cuesta más. Por eso es tan importante aquí, como del versículo 5 al 9, la necesidad de confesión, ¿no? Por eso dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero tiene que declarar, tiene que manifestar, tienes que decirlo, tienes que entender lo que has pecado. Porque a veces somos inconscientes de nuestros pecados. Por eso también cuando oremos por los pecados que nos son ocultos. Porque a veces pecamos y no sabemos que hemos pecado. Este versículo muestra la necesidad de reconocer y confesar los pecados para alcanzar perdón y paz. Mirad, en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero tenemos que confesar nuestros pecados. Él ya los sabe, pero tú tienes que confesar con tu boca tus pecados. Por eso el rey David lo declara ante Natán, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 12, del 13 al 14. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 14. Dice así. Hay un móvil que suena. Dice así. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado y no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pero bueno, vemos aquí como David le dice a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Pecó también contra Betsabé, contra su marido, pero sobre todo contra Dios. Los pecados que hacemos, ofendemos a nuestro prójimo, pero también ofendemos y pecamos contra Dios. Con lo cual es importante que salga de nuestra boca la confesión. Dice el versículo 6, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hay un tiempo, como decíamos esta mañana, el tiempo de la gracia, en el cual todavía puedes pedir perdón y ser perdonado. Yo sé que este es un tema, el tema del perdón, de pedir perdón, que no gusta, que no se suele predicar, pero hay que predicar también, que necesitamos arrepentirnos e ir a los pies de Cristo y pedir perdón. Porque si no, no hay medio de salvación. Es el principio. Si no rompes esa barrera, no podrás alcanzar la bendición de Dios. Porque si no te arrepientes de corazón, no cambias. Nunca vas a cambiar, nunca vas a sanarte. Por eso la clave es no te autoengañes y declara tu pecado, mi pecado, el pecado que cada uno tiene. Porque es el tiempo en que puedes orar a Dios. Es el tiempo en que puedes ser hallado. Dios te puede encontrar y puedes salvarte, ¿no? Es el tiempo oportuno que se dice. El tiempo oportuno. Mira, en Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice así. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
En Apocalipsis leemos, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Es decir, habrá comunión con él. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Tener comunión con nosotros. Pero si nuestra puerta está cerrada, si no admitimos nuestro pecado, ¿cómo Él nos va a sanar? Porque Él es el médico perfecto. Si no reconoces que estás enfermo y te mientes a ti mismo diciendo, yo no estoy enfermo, yo no soy pecador, yo soy santo, ¿cómo el Señor te va a curar? Llamadle en tanto que está cercano. Estamos en el tiempo de la gracia, como digo. Tenemos el tiempo todavía. En Isaías 49, versículo 8, dice también, así dijo Jehová, el tiempo favorable te oí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. En tiempo favorable te oí. El Señor está deseando oírnos. Está deseando oír esa oración de arrepentimiento. En oración. No hace falta que vayas al Himalaya. No hace falta que hagas eso. Solamente en tu cuarto, cerrada la puerta, ores al Señor y te arrepientas. Y Él está esperando el tiempo favorable y te oí. Él nos oye. Versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Los animales tienen que ser dominados por la boca para guiarlos a un sitio a otro. Y aquí está haciendo la similitud, ¿no? de que somos como animales a veces, que si no nos dirigen, pues no alcanzamos a ir a Dios. Somos como animales, pero Dios sabe que no somos animales, sino que somos racionales. Nos ha dado una mente para que pensemos. Por eso el impío no confía ni descansa en Dios, no tiene entendimiento. Como digo, es como un animal, el que no conoce a Dios ni quiere saber nada de Él. En cambio, el que cree en Dios tiene confianza y descanso en Dios. Todo su anhelo es estar con Él, porque encuentra esa paz, ese descanso. Tiene conocimiento del Dios Altísimo. Dios, si tú le pides conocimiento, Él te va a dar conocimiento. Pero eso tienes que pedir. Si te falta fe, pídele fe. Si te falta conocimiento, pídele conocimiento. Pero tenemos toda la palabra de Dios, toda la revelación, y tenemos a su Hijo, la obra de su Hijo, nos habla la obra de Cristo. En Jesús tenemos el conocimiento pleno de la verdad. Mirad, en Colosenses, capítulo 2, versículos del 2 al 3, dice así, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor, que esto es muy importante, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Jesucristo. Mirad lo que dice ahora, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Alguien quiere conocimiento? ¿Alguien quiere sabiduría? Que vaya a Cristo. Que vaya a Cristo, porque Él es el que tiene el pleno conocimiento. El pleno conocimiento. No vayamos a ningún sitio más, solamente en Cristo tenemos salvación, solamente en Él tenemos el conocimiento de todo, porque Él es el creador del universo, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, porque es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, hermanos, la bendición que viene después de proclamar tu pecado, de sentirte perdonado, ¿no? La bendición del perdón, versículos del 10 al 11. Hemos leído, muchos dolores habrá para el impío. Para el impío es aquel que no quiere hacer caso a Dios, que no sigue sus preceptos. Para ese va a haber muchos dolores. Mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia.
La misericordia de Dios se apiada de nosotros, tiene misericordia. Su corazón se pone blando al vernos. Misericordia viene de corazón y de tener misericordia, de tener amor hacia nosotros. Él nos ve y nos ve como hijos desobedientes, pero aún así nos ama, porque Él espera que volvamos a Él, que volvamos a Él, ¿no? Por eso, versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Por eso hemos visto en este salmo, podemos ver dos actitudes, la actitud y maldición del impío, y esta empieza cuando se autoengaña. Uno se autoengaña, no quiere reconocer su pecado, ¿no? Encubre su pecado, no lo reconoce. No tiene comunión con Dios en oración, el impío. No confía ni descansa en Dios. No tiene entendimiento, ya lo hemos dicho, es como un animal. Y es que actualmente vemos que lo bueno le llaman malo y a lo bueno, bueno, y a lo malo bueno, ¿no? Estamos un poco como, hemos tirado la razón a la basura y actuamos solamente por nuestros deseos más carnales, es decir, actuamos de manera animal, diabólica, dice la palabra del Señor. El injusto tiene un corazón injusto, claro, porque es injusto, porque no acepta la justicia de Dios. No es perdonado ni encubierto su pecado. ¿Por qué? Porque se autoengaña. Porque dice, yo no estoy enfermo. No soy pecador. ¿Por qué tienes que venir tú a salvarme? ¿De qué me vas a salvar? Estos eran los fariseos, que eran hipócritas, porque no reconocían su pecado. Con lo cual serán infelices y tendrán muchos dolores, como hemos dicho antes, ¿no? Pero en cambio vemos la actitud y bendición del justo. De los justos, vaya. No se autoengañan, declaran su pecado, lo manifiestan en oración. Tienen comunión con Dios en oración. Tienen confianza y descanso en Dios. Tienen conocimiento del Dios Altísimo. Por lo tanto, alcanzará misericordia de Dios. Es recto de corazón. Es decir, son justos ante Dios. No por su propia justicia, porque se han acogido a la justicia de Dios por medio de la cruz de Cristo. Reciben entonces el perdón de Dios y en consecuencia son felices, bienaventurados y gozosos porque reciben el perdón. Por eso el cántico acaba, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tenemos que estar alegres porque hemos recibido el perdón. Porque por medio de Jesucristo tenemos el perdón. En conclusión, en el Salmo del rey David hemos observado dos tendencias o actitudes que él tomó, el rey tomó también, y que nosotros también podemos escoger. La del justo o la del impío. Si os fijáis, hermanos, siempre hay dos caminos. Hay dos caminos. Puedes coger del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, o no cogerlo. En la cruz también había dos ladrones. Uno aceptó a Cristo, el otro no. Siempre hay la posibilidad de elegir un camino o de elegir otro. ¿Cuál camino quieres escoger tú? ¿El camino del justo o del impío? El momento clave de nuestra vida tiene lugar cuando dejamos de esconder el pecado para exponerlo ante Dios con arrepentimiento. Con arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento verdadero, ¿cómo vas a cambiar? Tienes que reconocer tu pecado, tienes que arrepentirte de corazón y no volverlo a hacer más. De otra manera, el pecado desgasta nuestras fuerzas y nos incapacita para gozar verdaderamente de la vida. Nos aísla de Dios y de los demás y oscurece nuestro entendimiento. Cuando uno está mal, hermanos, no se puede disimular. Se nota en nuestra cara, se nota en nuestro cuerpo, en nuestra joroba, que parece que tenemos ahí 4 piedras encima. Cuando hablamos, cuando gesticulamos, todo se nos ve, hermanos, no se puede disimular. Y menos a Dios. Cuando acallamos nuestra alma,
nos mentimos, sufrimos por dentro, porque nuestra conciencia de día y de noche nos dice, pero qué falso eres un falso, mentiroso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso es lo que estaba sufriendo el rey David durante un año. Buscar el perdón de Dios es la única manera de invertir este proceso. El acceso está abierto gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Todavía te puedes limpiar. Todavía puedes ir a los pies de Cristo. Si alguien no ha ido en esta mañana, tiene que ir. Porque no hay otro camino que Jesucristo. Mirad en Hebreos, capítulo 10, versículo 19 y 22. Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 22, dice así. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, la misma presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne, porque Él tuvo que morir en la cruz, por ti, por tus pecados, por mis pecados. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero tenemos que dejar el autoengaño de conocer nuestros pecados e ir a los pies de Cristo. Y Él nos limpiará, porque le ha costado la muerte. Le ha costado la muerte. A ti no te ha costado nada, pero a Él le ha costado la muerte. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y murió en una cruz por ti. Por eso en Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 4, Él dice, el apóstol Pablo dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente podemos decir, como decía el rey David, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, porque hemos sido perdonados, porque sentimos que somos perdonados por la sangre de Cristo. Por eso el rey David, aunque pecó, y los pecados del rey David parecen muy fuertes a los ojos nuestros, pero el Señor no hace distinción de pecados. Todos los pecados son iguales, porque has pasado la frontera, has pasado la línea. Todos somos pecadores delante de Dios, pero hay una solución, ir a Cristo, en arrepentimiento verdadero. Si alguien esta mañana no ha dado ese paso, que lo dé hoy, no espera mañana, porque Dios y Jesús están con los brazos abiertos, esperando oír esa oración de arrepentimiento y de decirte la verdad, de reconocer tus pecados. Que el Señor nos bendiga como iglesia y a cada uno en particular en esta mañana. Amén.